todos. Bienvenidos a una nueva entrega de No Todo va a ser ciencia. Y hoy tenemos a Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Pues casi no llego a la hora, ¿eh? Acabo de terminar ahora ¿De la óptica? de la óptica ahora mismo. Madre mía. Y digo, madre mía, no llego. Porque teníais mucho trabajo ahora. Mucho. Pero, a ver, no es que haya más. Lo que pasa es que lo estamos distanciando más. Nosotros antes hacíamos la cita cada media hora y ahora tenemos una hora para cada paciente, para que no se junte la gente. Vale. Es decir, es más por el tema de cómo estáis Sí, organizándolo y... sí. A ver, aquí la situación no es tan preocupante, aunque llevamos una semana de bastantes contagios, ¿eh? O sea, en un pueblo de 40.000 habitantes estamos casi a 20 diarios. Ostras, sí, 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 sí. son bastantes. De todas maneras, esto a mí es una cosa que me llama mucho la atención y que el viernes pasado, en las clases de lentes de contacto, de contactología avanzada, que di las ectasias corneales, me dio que pensar, porque siempre hemos pensado que el queratocono es una patología eh, de muy baja incidencia, incluso se llega a considerar rara, ¿no? Sí. Y entonces, en una de las diapositivas estuve hablando de la incidencia del queratocono y los últimos estudios hablan de incidencias de 230, 240 casos por cada 100.000 habitantes. Es mucho. Y está, bueno, es mucho, pero siempre hablamos de que es una incidencia muy baja y es una incidencia que en el caso del COVID sería alta, Claro. en la que estamos ahora en toda España y nos quieren volver a medio confinar, ¿no? Y dices, joder. Y, lo pones en ese contexto y te sorprende, ¿no? Porque no, tampoco veo tantos queratoconos si estuviera en, pues en una óptica normal que no esté dedicada a estos casos y tampoco conoces a tienes tantos amigos conocidos que parezcan queratocono. Tú conoces queratocono porque tienes la óptica que está especializada en esos ámbitos, ¿no? Y en mi caso, tres cuartos de lo mismo, pero no tienes tantos amigos que parezcan queratocono, ¿no? Sí, Y sí. estamos hablando de una incidencia parecida a la que tiene el COVID ahora mismo Ahora en mismo. España, ¿sabes? Es una cosa curiosa, por lo menos Pero, curiosa. pues sí. Así que La verdad que yo no sé cómo lo van a resolver, pero es complicadísimo. sí, hay muchos factores ahí por medio, ¿eh? Que no solamente es la cuestión sanitaria, es la cuestión política, se están tirando muchos trastos a la cabeza, es la cuestión económica, porque realmente como patología y como virus, en otras condiciones no hubiera paralizado los países. Eh, hay muchos factores que interfieren a la hora de tomar las decisiones. Y entonces, probablemente se toman algunas veces decisiones que no son eh, acertadas, que parecen más ocurrentes. Y luego la historia está en que la mayoría de la gente tiene algún familiar o algún amigo o conocido que lo ha pasado muy mal con el COVID, pero tiene a muchos conocidos que han pasado el COVID sin Sin nada. prácticamente sentir nada. Y entonces, claro, el miedo que te quieren meter desde la política y desde los medios de comunicación, porque parece que es algo preocupante, la gente en la calle no lo vive de la misma manera, porque Sí, sí. se contagia a alguien cercano, tú no te terminas de contagiar, ¿sabes? Entonces es un poco complicado, es un poco complicado, la verdad. Bueno, pues vamos a dejar de hablar del COVID. Luego al final te pregunto una pregunta y vamos a hablar de bicicletas. Ah, bueno, sí, de lo que quieras, de todo el deporte que quieras. Además, hoy hemos hecho en la facultad, en la clínica, estamos haciendo una nueva división o una especialización en optometría deportiva dentro de la clínica.
y para poder hacer la refracción a deportistas y hacer entrenamiento optométrico a deportistas. Y hoy hemos estado grabando lo que sería el vídeo promocional que vamos a mandar a las federaciones y demás. Es decir, que todo está a punto. Lo que pasa es que hoy no vamos a hablar de ciencia, ¿no? No, no, Hoy cero. Me no. parece muy bien. Hoy vamos a hablar de un poco de ti, Gonzalo, que nos cuentes un poco por qué se te ocurrió estudiar óptica, si fue de casualidad, como me dijo el otro día José Manuel, que le dieron un panfleto y no... Y dijo, bueno, pues venga, óptica. Por qué decidiste estudiar óptica? Bueno, eso es muy buena pregunta, además. Pues casi como José Manuel. No, no No por fue con un panfleto. panfleto, no fue con un panfleto, pero no estaba entre mis opciones cuando estaba en el instituto. Es decir, yo quería investigar, me daba igual en qué área. Yo lo que quería era investigar y me gustaba mucho la medicina, pero me gustaba al mismo tiempo bastante la física. Y eh, estuve dudando entre fisioterapia, podología, medicina me parecía algo Claro. excesivamente clínico y no me terminó de llamar la atención. Y también estaba óptica. Y decidí poner óptica porque era la única de todas esas carreras que también tenía la parte física. Y como no tenía muy claro si me iba a orientar a la parte más clínica o a la parte física, pues entonces decidí coger óptica. Y es tal que cuando acabé en la diplomatura me matriculé en físicas. Al siguiente curso no me puse a trabajar directamente, sino que me matriculé en físicas y estuve 2 años en físicas hasta que empecé con la investigación en el área de la bioquímica, que es lo que más hago. Pero esa fue la razón. Es decir, era la única carrera de todas las que me llamaban la atención que aunaba la parte física y la parte clínica y como no lo tenía claro dije, pues vamos a probar por esta. Eso sería un tema para debatir, ¿eh? Es decir, que con 17, 18 años te obliguen a decidirte por una cosa, sí. Claro, Y lo que estamos viendo es que casi ninguno lo tenemos claro. Es decir, no sé yo si no sería mejor decirlo un poquito más tarde. No sé. pues probablemente sí, sería un poco mejor y sobre todo para algunas carreras como la nuestra y carreras que son menos conocidas porque es más difícil que puedas entrar en ella directamente, porque claro, medicina, derecho, las ingenierías, pues todo el mundo quiere hacerlo, las conoce y tiene una idea más global de eso, pero la nuestra no tanto. Y yo, por ejemplo, sí que un compañero mío del instituto, José Miguel, entró a la carrera conmigo. Él lo tenía claro, pero él lo tenía claro porque tenía una miopía muy elevada, con un astigmatismo elevado y siempre había llamado la atención cuando le hacían las gafas y él quería hacer óptica, lo recuerdo perfectamente, porque quería diseñar o crear unas lentes de contacto que le pudieran valer y con las que pudiera ver mejor que lo que veía con las gafas. Y entonces, esa era una razón, pero si no, es bastante difícil que alguien escoja óptica y optometría como podía coger una ingeniería. No es una carrera tan conocida y con 17, 18 años, pues o tienes a alguien conocido o pasa como a mi compañero de instituto o como en mi caso que no tienes claro lo que quieres hacer y buscas más por las asignaturas que tiene la carrera. Pues no es bastante complicado que tengas pues, unas ganas de hacer óptica y optometría cuando tienes 18 años. Luego, como ya te he escuchado a ti en la charla que tuviste con José Manuel, acabas enamorándote Totalmente. de esta profesión, ¿no? Pero de inicio, pues yo creo que la mayoría de nosotros entramos casi de rebote. Totalmente. Y la carrera, qué te pareció? Es decir, ¿te pareció fácil, difícil? ¿Lo llevaste bien? Bueno, eso es una pregunta un poco. A ver, la carrera no es fácil, porque la carrera en sí no es fácil. La parte física de la óptica no es fácil de entender, sobre todo al inicio, y es un salto bastante cualitativo de la física que das en el instituto a cuando entras ahora de grado y ver la física que se da aplicada a la óptica, pues
suele costar mucho y entonces hace que no sea una carrera fácil. Casi todo el mundo en esa área termina flaqueando y le hace que le cueste sacarla. A mí, como me gustaba mucho la física, y ya ves que me matriculé luego en físicas y no la acabé físicas porque me metí a investigar en la parte bioquímica, a mí no me resultó especialmente complicada. Pero la mayoría de mis amigos, pues cuando yo hice la diplomatura eran 3 años, pues la gran mayoría de ellos acababan con 4 años y medio, 5 años, porque Y siempre bueno, quedaban arrastradas pues esas asignaturas menos clínicas. la famosa física, óptica física. La óptica física, la óptica aplicada, yo creo que alguna academia se hizo de oro en aquella época y yo me imagino que seguirían funcionando ahora dando clases de refuerzo para esas asignaturas, Sí, efectivamente. totalmente. Pero bueno, fueron años, yo me lo pasé genial. Ah, yo también me lo pasé muy bien, sí, sí, y conocí a No sé, mucha gente de la que todavía tengo mucho contacto, algunos de ellos los considero de mis mejores amigos, a pesar de que nos vemos pues 1 o 2 veces al año, porque en este caso estoy hablando de José Carlos, que es un amigo que estudió la carrera conmigo, que le conocí en la carrera, y nos vemos poco porque él vive en Inglaterra desde hace 20 años y yo aquí en Madrid y entonces nos vemos lo justo, pero seguimos teniendo exactamente el mismo contacto y que teníamos durante la carrera. Entonces, yo creo que aunque estudies en la universidad y luego no te dediques exactamente a lo que has estudiado, hagas otra cosa, solamente la experiencia de pasar por la universidad merece la pena. enriquece, vamos, lo repito siempre y vamos, yo creo que es una experiencia vital súper enriquecedora en todos los sentidos, en todos los sentidos. No, Y más, sí, porque si te tienes que desplazar, como era por ejemplo mi caso, es incluso hasta más enriquecedor todavía, porque ya sales de tu ámbito, de tu casa, y yo creo que ya digo, es una experiencia que te cambia y te enriquece muchísimo. sí, sí, totalmente. Ya te digo, la universidad en general, yo la vivo ahora no como estudiante, sino como profesor y metido dentro un poco de la política universitaria. Hay que tomársela no solamente como una herramienta para conseguir las competencias profesionales con las que vas a trabajar, sino como una experiencia vital y como no tanto el recoger esas herramientas o coger todos los conocimientos para que según salgas de la facultad seas capaz de ejercer como optometrista en nuestro caso, sino para formarte como persona y que seas capaz tú luego de las herramientas que has conseguido durante los estudios, desarrollarlas, porque una de las quejas probablemente hemos tenido todos y siguen teniendo todos con la carrera universitaria es que salimos muy verdes y que llegamos a la vida real y nos ponemos en el gabinete y casi no sabemos por dónde empezar. Y eso se debe fundamentalmente porque en la universidad no te enseñan todo absolutamente lo que tienes que hacer en un gabinete, porque eso es muy difícil. Pero sí te dan las herramientas y los cimientos para que tú lo puedas desarrollar y terminar de construir lo que será tu vida profesional. Entonces, así te lo tienes que tomar. Por eso digo que aunque vayas a la universidad y no vayas a una carrera que luego vayas a ejercer, esa experiencia vital la debería vivir todo el mundo. Mucha gente, ¿no? Por hay gente que no puede por circunstancias, pero la verdad Exactamente. que es una experiencia genial. Bueno, y saliste de la carrera, te fuiste a física y ¿cuál ha sido tu recorrido hasta llegar a lo que es hoy Gonzalo Carracedo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional desde que saliste de esa carrera de óptica, metiste luego en física y después qué? Bueno, pues yo salí de la carrera de óptica, la hice en 3 años, acabé en junio del tercer año y entonces decidí tomarme ese verano sabático porque no sabía lo que quería hacer. Sabía que me iba a matricular en físicas, pero no sabía si me iba a poner a trabajar, si no. Entonces, ese verano me lo tomé completamente sabático, me dediqué a hacer todo el deporte que pude y en septiembre entré en físicas en la Universidad Autónoma y empecé a buscar trabajo de optometrista para compaginarlo porque me gustaba la profesión de optometrista, pero veía que si me matriculaba en físicas y no empezaba a trabajar
pronto, pues probablemente iba a perder mucho de lo que había hecho durante el tiempo en la escuela universitaria, que era entonces escuela universitaria, y entonces tenía que trabajar para seguir en contacto con la optometría. Entonces me puse a buscar trabajo en Madrid y, claro, estamos hablando del año 96, en el que estábamos en una crisis económica del estilo de la que tuvimos hace 10 años, más o menos. Entonces, en Madrid era difícil encontrar trabajo y el trabajo que te ofrecían era jornadas completas con sueldos míseros. Es decir, lo que más que encontré fue en la otra punta de Madrid, que me obligaba a salir de mi casa a las 8 de la mañana, no podía volver a casa a comer en las 3 horas que tenía de descanso y tenía que quedarme a comer por la zona y luego el horario de tarde llegar a mi casa a las 10 de la noche. Y te estoy hablando que a lo mejor el salario era en 60.000 pesetas de la época, que son 360 euros. Y yo decía, no me da tiempo, primero, ni me da el dinero ni me da tiempo para estudiar. Entonces lo que hice fue buscar trabajo fuera de Madrid y en el mes de enero me fui a trabajar a Lanzarote. Y estuve 6 meses en Lanzarote trabajando mientras cambié la matrícula de físicas de la autónoma a la UNED para poder hacer el trabajo a distancia y la universidad de trabajo y luego la universidad a distancia. Me volví para Madrid en el año 97, en el verano, y tuve la gran suerte de que durante la carrera, el año que yo entré en la universidad, en el año 93, los que hayan salido hace relativamente pronto, todavía está en la universidad, pues recordarán fácilmente que teníamos una asignatura en primero que era bioquímica y justo ese año, en el año 93, entró a dar clase en la Facultad Jesús Pintor como profesor de prácticas, Suso. Suso. Y entonces hicimos mucha amistad, porque claro, él era de Vigo, toda mi familia y yo me considero gallego de Galicia, pues hicimos amistad ya en esa época y cuando me volví en el 97 de Lanzarote, pues fui a hablar con él y con Sunti porque yo quería investigar. No había más. Quería investigar y entonces quería ver cómo podía hacerlo con ellos o que me dijeran dónde hacerlo y ellos me dijeron que estaban formando un grupo de investigación en el área de la bioquímica en la facultad y entonces me ofrecieron unirme a ellos a generar ese grupo de investigación y eso es lo que hice. Entonces estuve desde el año 97 que encontré trabajo en Madrid hasta el año 2006 que entré de profesor en la facultad, compaginando el trabajo con la experiencia investigadora. Es decir, yo iba a trabajar mañana y tarde en horario partido como una óptica normal y de 2 a 5 de la tarde me iba a la facultad a hacer experimentos o me iba a las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada a hacer experimentos. Y además recuerdo esa época como una época que yo me lo pasé muy bien, pero una época en la que realmente lo que yo estaba haciendo era apostar por lo que realmente quería, que era dedicarme a investigar. Y recuerdo perfectamente como muchos amigos míos de la carrera me decían que estaba loco. Es decir, si estás trabajando en la óptica, ¿qué haces yendo a la universidad a hacer experimentos gratis? Y yo le decía que iba a hacer lo que me gustaba, lo que me gusta. A montar en bicicleta. Y exactamente igual, a mí nadie me paga por ir a montar en bicicleta, ¿no? Lo hago porque me gusta. Pues esto exactamente igual. Y fue la puerta que me hizo conseguir méritos para entrar de profesor asociado y luego, a partir de ahí, seguir creciendo en el área de la investigación hasta ahora que ya, por suerte, el mes pasado conseguí la plaza de profesor titular y ya estoy completamente estabilizado en la facultad. Entonces, más o menos fue así. También es cierto que hice una apuesta muy fuerte porque en el año 2008, cuando salió el máster de optometría y visión y podíamos cursar ese máster que era de 2 años y luego hacer el doctorado, y era nuestra puerta para hacer el doctorado, decidí dejar la óptica. Trabajo en la óptica y lo que hice fue crear con un amigo, con este amigo que está en Inglaterra y con otros 2 amigos que están aquí en España, creamos una agencia de colocación de ópticos autónomos que se llamaba Optical Connection y entonces lo que hacíamos era los famosos locum que hay en Inglaterra, que son optometristas y también pues, otras carreras clínicas que trabajan como autónomos haciendo los servicios exactamente por diferentes sitios, pues creamos esa agencia y yo fui uno de esos locums que iba a 2 o 3 ópticas 2 o 3 tardes a la semana a pasar la consulta más compleja que tuvieran esas ópticas y con lo que ganaba trabajando 2 o 3 tardes
era prácticamente lo mismo que ganaba trabajando las 40 horas semanales Vale. con una óptica normal. Y por tanto tuve ahí el tiempo para poder dedicarlo a la tesis. Fue una apuesta, vamos a decir, un poco arriesgada, Bueno, pero pero salió. funcionó. Funcionó. Y Correcto, vamos, no me arrepiento absolutamente de nada de haberlo hecho. totalmente. Qué chulo, ¿eh? Qué historia más chula, Gonzalo. Yo Sí, algo sabía, algo te había escuchado. claro, y luego en el año 2010, cuando ya leí la tesis, como había hecho algunos proyectos de investigación para mejorar algunas de las lentes de Lenticón, coincidió que querían hacer algunos cambios en Lenticón y me ofrecieron ser el director técnico del laboratorio y entonces acepté. Eh, Estuve 4 años en Lenticón trabajando y luego ya conseguí la plaza a tiempo completo en la facultad y ya me dediqué solamente a la facultad. Entonces, podemos decir que he tocado casi todos los palos Has que tiene pasado la optometría. Es decir, por la todo, por todo. investigación, la docencia, la clínica, las ópticas, los laboratorios, la industria. Es decir, toca un poquito de todo. Eso está bien. Eso te hace más, una visión más global de lo que es el Yo creo que negocio, sí. totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, esto es como todo. Sé un poco de todo, pero nada de mucho, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, pero sí que te da una visión global. Yo creo que haber tocado tantos palos, yo creo que hace que una persona tenga una visión más global de lo que es la sí, profesión. Yo creo. completamente. Y es más fácil de entender las inquietudes y las necesidades de prácticamente todo el sector y ser empático con todos. Es decir, llegar a entender cuáles son las necesidades que tienen los optometristas que están en las clínicas y hospitales, que en muchos de los casos son diferentes a las que tienen los que trabajan en establecimiento de óptica. Entonces, Totalmente. en cierta manera, entiendo a todos e intento empatizar con todos. Ok. Y dentro de la labor de investigación, Gonzalo, Sí. ¿qué es lo que más te gusta dentro de lo que es la investigación? Ah, ¿te refieres a qué área, a qué hacer exactamente? ¿A qué área? Sí. Yo sé que es superficie ocular pero dentro de todo lo que digamos las cosas que has tocado en investigación, Sí. ¿cuál ha sido el área que más te gusta o que más te- Ah, donde más que cómodo es, te que sientes? es, es que hay varios sitios donde me siento cómodo. Hay varios sitios en la investigación donde me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo cuando trabajo con temas de sequedad ocular, de ojo seco. Muy, muy cómodo. Me gusta mucho la lágrima, me gusta mucho investigar e intentar entender cómo mejorar toda la sintomatología de los pacientes y por qué hay esa sintomatología. Y me gusta mucho la farmacología que hay detrás. Es decir, me gusta mucho trabajar en la parte de encontrar aplicabilidad a nuevas moléculas que puedan servir como marcadores de la patología o como tratamiento de la patología. Pero al mismo tiempo me encuentro muy cómodo con las lentes de contacto. Y me encuentro muy cómodo, sobre todo con la lente de contacto un poco especial, es decir, con las lentes esclerales, con la ortoqueratología, también porque me gusta mucho, no tanto la parte clínica, el otro día lo hablaba con compañeros que conoces bien a través de un grupo WhatsApp, pues con Juan Bolívar, Laura Batres, Vicente, y les decía, estaban hablando de cuestiones clínicas, preguntándose unos a otros, oye, ¿os ha pasado esto, o tal? Y entonces yo puse, yo últimamente no veo ni un paciente, es decir, esa parte clínica ya no la tengo, pero me sigue gustando mucho la parte de la lente de contacto. Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con la superficie ocular me resulta bastante cómoda y me gusta, es decir, me lo paso bien. Bueno, pues ya vamos a dejar de hablar de ojos. Venga. Y ahora vamos a hablar de Gonzalo, de sus aficiones. Yo sé que eres un loco ahí del triatlón, que te encanta. Y si no hubiera sido óptico, hubiera sido, pues ponle tú. Si no hubiera sido óptico y tuviera que hablar de mis aficiones, me hubiera dedicado al deporte seguro y probablemente no al triatlón, probablemente al baloncesto. Es decir, Baloncesto. al baloncesto. Y fíjate que durante muchos años
ahora ya no lo sé, ahora a lo mejor estamos ahí 50-50, pero durante muchos años te podría asegurar que sabía muchísimo más de baloncesto que de ojos. Muchísimo más, muchísimo Pero, más. ¿baloncesto Porque en europeo baloncesto, o NBA? de los dos, es decir, De en los dos. baloncesto, menos ser presidente de un club, he hecho de todo. He jugado al baloncesto, he entrenado niños, he entrenado adultos, he hecho de árbitro, he organizado ligas internas en el instituto, menos presidente de un club, he hecho de todo. Lo del triatlón ahora es más casi una pasión de padre por los dos hijos que son unos frikis del triatlón y entonces me han arrastrado. Y porque me gusta todo el deporte. Pero realmente el deporte, mi deporte cabecera siempre ha sido el baloncesto. Aunque ahora es cierto que el triatlón lo está apartando un poco, ¿no? Pero siempre ha sido el Pues baloncesto. mira, no, eso no lo sabía yo, lo del baloncesto. Yo No, eso estuve es, viviendo, de eso no hay tanta gente que lo sepa. Es cierto que no hay tanta gente que lo sepa, pero sí, yo era de los que en el año 86, 87, 88, cuando tenía 10, 12 años, me quedaba a ver a Ramón Trecet en la segunda, los partidos de a las 2 de la que mañana había los viendo. viernes por la noche, partidos de la madrugada, y que me despertaba mi padre porque me había dormido en el primer cuarto y entraba mi padre en el salón, Gonzalo, vete a la cama. No, si estoy despierto viendo el baloncesto. Y llevaba dormido a lo mejor 40 minutos, ¿no? Pero yo por lo menos lo intentaba. Era muy pequeño y yo por lo menos lo intentaba. Sí, Entonces, sí. siempre, siempre así. Yo cuando estuve viviendo en Madrid, mientras estaba en la universidad, yo vivía con dos locos del baloncesto, pero de baloncesto NBA. También nos Sí, tocó, yo estudié del 95 al 98, la gran época de Michael Jordan, Scottie Pippen, todos los Chicago Bulls, sí. quizá incluso antes, la época de los Detroit Pistons, de De Stay Isaiah Thomas, Thomas y Joe pues Dumas. todo eso me lo tragaba yo también, porque vivía con estos dos locos que, bueno, yo no jugué a baloncesto en mi vida. Yo jugué al fútbol y he hecho ciclismo, que han sido los dos deportes que he hecho mayoritariamente, ¿no? Pero esos 3 años que estuve, 4 años que estuve en Madrid, no jugué al baloncesto más que en mi vida. Sí, sí, pues yo te puedo asegurar que mis carpetas del instituto estaban todas forradas de jugadores de baloncesto. Eso Y es. tenía una obsesión y yo te puedo asegurar que uno de los peores días de mi vida durante el instituto fue cuando murió Drazen Petrovic, porque Ajá. para mí era lo más grande, es decir, lo más grande. Yo jugaba a Drazen Petrovic y no podían quitar de la televisión, vamos, la televisión era para mí. Y Era una pasada. sí, sí, para mí fue, y cuando falleció fue como un palazo. Y hace poco vi en Movistar un documental Ujú. de Vlade Divac, Drazen Petrovic, de la época en la que estuvieron los dos en la La Cibona y luego yugoplástica, fueron ¿no? a jugar a la NBA. ¿Eh? Jugaban en la yugoplástica, ¿no? Algo así, ¿no? Empezaron por En ahí. la yugoplástica, sí, sí. Y en la época que jugaron con la selección y la guerra que hubo interna durante la guerra de los Balcanes y que se dejaron de hablar. Es un documental que es muy interesante y al que le guste el baloncesto le va a gustar seguro. Ya te digo, para mí Drazen Petrovic era lo más. Y yo cuando tenía 14, 15 años me pasaba los veranos en campus de baloncesto. Al menos un mes, el mes de julio, mi padre me mandaba a un campus de baloncesto y no se me daba mal del todo. Nunca para llegar a ser ni medio profesional, pero nunca se me ha dado mal del todo y vamos, me sigue gustando mucho. Lo que pasa es que en la universidad es cierto que me junté con este chico que estaba en Inglaterra, con José Carlos, y él montaba mucho en bici de montaña, yo empecé a aficionarme también, y ahí es donde me entró un poco más la fiebre de la bici, y ahora con el triatlón, como también hay bici, pues hemos empezado también a nadar. Correr ya lo hacía, nadar era lo que tenía ahí un poco atravesado y también hemos empezado un poco con eso. Y hemos apartado el baloncesto, claro. Eso está bien. ¿Y cuánto entrenas? Ah, ostras, esa es buena pregunta. Ahora poco. Ahora poco. Hasta el mes de julio, bastante, por no decir mucho, porque hasta el mes de julio, en julio, como tenía que preparar la oposición para profesor titular, que la tuve en septiembre, paré porque me genera mucho agobio, mucha ansiedad tener que entrenar y cumplir con los entrenamientos cuando tenía que dedicarle tiempo a la oposición para la plaza y entonces decidí pararlo
para poderme concentrar en lo de la plaza. Pero hasta el mes de julio estaba entrenando, que si no hubiera habido todo este problema del COVID y demás, estaba entrenando para este fin de semana, el fin de semana pasado haber hecho un medio Ironman en Gandía. Entonces estaba entrenando 3 días a la semana 1 hora de natación, 3 días a la semana 1 hora de atletismo cada día y luego entre 2 y 3 días la bici alrededor de 5 o 6 horas. Es decir, estaba entrenando entre 10, 12 horas a la semana. Incluso había alguna semana que llegaba a 14 horas de entrenamiento entre las 3 disciplinas. Y luego, entre medias, metía alguna hora de ejercicios de fuerza y demás, porque se necesita mejorar mucho la fuerza, sobre todo si quieres correr medianamente rápido, necesitas hacer fuerza, si no es imposible, claro. ¿Y has probado alguna vez? Entrenaba bastante. Sí, ya te veo. Te veo que eso es mucho. ¿Y has probado alguna vez, como yo soy, tú sabes que yo soy más del ciclismo, aunque yo lo tengo abandonado desde hace 2 años, ¿has probado Bueno, alguna te vez? veo alguna vez por el Strava, así que Pero abandonar no lo tienes. poco, muy poco, menos de lo que me gustaría. Pero no sé si has probado alguna vez hacer alguna ruta larga de estas de un lago de Covadonga, una quebrantahuesos o algo de esto. Con la bici de carretera no. Es decir, con la bici de carretera todavía no lo he hecho y sí que me gustaría hacerlo. Con la bici de montaña sí. Con la bici de montaña en los años 90, finales de los 90, primeros de este siglo, 2000, 2002, 2004, sí que he hecho algunas rutas de 90, 100, 115 kilómetros de bicicleta de montaña, que eran lo que eran los maratones que se llamaban de bicicleta de montaña, que había por si estaba el festival, que estaba uno aquí en Colmenar Viejo. Pues de ese estilo, en aquella época, en la Pinilla, en Segovia, también hice una de ese estilo, sí las he hecho. Con la bici de carretera he hecho algunas rutas solo de 120, 130 kilómetros, pero las he hecho solo como parte del entrenamiento, pero nunca en una cicloturista. Las cicloturistas, ya te digo que con la bici de carretera también son un poquito complicadas, Sí, porque la era gente muy se cree que rápido. está en la competición y subiendo no hay ningún problema. Si sobre todo vas fuerte, pues vas a ir cómodo porque vas a adelantar a mucha gente, pero bajando es peligroso porque la gente baja como si Como estuvieran locos. compitiendo y como si fueran buenos y entonces arrasan con todo y una caída con la bici de carretera bajando Es puede ser muy bastante peligrosa. Dímelo a mí, peligrosa. de lo que tengo en el brazo. No es algo fácil, Tiene que efectivamente. tener Así que, técnica y lo que se ve es que hay mucha gente que se aficiona un poco tarde y le falta esa técnica y a veces se lleva a uno por delante, ¿no? Pero claro, y no solo la técnica, sino la fuerza, porque si tú subes un puerto y acabas muy cansado, luego a la bajada no tienes los mismos reflejos, te cansas, no te cansas porque vayas con las pulsaciones altas y las piernas, se te cansa el tronco, el tren superior. Y yo probablemente en el sitio donde peor lo he pasado montando en bicicleta no ha sido subiendo, ha sido bajando. En el año 97, 98, con este chico, con José Carlos, el que está en Inglaterra, nos fuimos a subir Sierra Nevada por las Alpujarras desde Lanjarón, que son, pues, estas 40 cadenas kilómetros, 80 ¿no? que... ¿Eh? ¿El qué? 40, 60, 50 Son como kilómetros, ¿no? 40 kilómetros de subida y 40 kilómetros de bajada. Y yo sufrí infinitamente más bajando que subiendo, porque claro, bajando por caminos además de piedras en los que hay sombras por los árboles, no sabes si es un agujero o es la sombra, 40 kilómetros frenando. Yo llegué abajo con los dedos entumecidos, doloridos, el Totalmente. cuello reventado y en cambio cuando llegué arriba no iba tan cansado. Subiendo eres tú y tu fuerza. Efectivamente, y bajando tienes que haber mantenido fuerza de la que has perdido subiendo y luego esa técnica que tú has dicho y de fuerza en el tren superior, que los ciclistas por lo general el tren superior lo tienen un poquito más olvidado. Entonces, bajar no es tan fácil y tan divertido si tienes que bajar durante mucho rato. Entonces, en las cicloturistas hay gente que van como kamikaze. Entonces, esa parte me hace menos gracia. Es divertido, ¿eh? Yo sí que he hecho ¿Tú las varias. has hecho? Sí, yo he hecho 3 veces Lagos de Covadonga
Y luego he hecho, cuando era más joven, sí que corrí Campeonato de España, Copa de España, y sí que hemos hecho alguna que otra, ¿no? Pero ahora últimamente poco. Hace 2 años sí que estuve bien hasta que me caí y me hice daño, bastante daño. Y desde entonces no soy capaz de nuevo a coger esa rutina, ¿no? Porque la bicicleta es, bueno, como todos los deportes, ¿no? Es bastante sacrificado y como no Sí, estés bien, al principio sufres y sufres bastante, ¿no? no, Entonces, no, claro, claro que sufres y además la gente se cree que como ya se sabe montar en bici, pues te puedes hacer kilómetros y que, no, 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 es decir, mejorar en la bicicleta no es fácil, no. es decir, porque Bueno, necesitas mucha hay un fuerza. método, hay un método donde tú mejoras a través de cadencia y potencia, pero bueno, aquí no nos vamos a poner a hablar de eso. Bueno, yo podríamos, es decir, de esta parte podemos hablar de deporte todas las horas que quieras. Yo estaría, vamos, estaría súper cómodo, sin ningún problema, sí, sí. Sí, Pero claro, no todo el mundo puede hacer esto de entrenar por cadencia y potencia, porque un potenciómetro es como comprarte una OCT, una óptica. sí, totalmente. Yo sí llevo hace 4 años el potenciómetro y la verdad que me ha cambiado la forma de entrenar y porque te vas midiendo, vas sabiendo exactamente el esfuerzo que vas haciendo y la verdad que a mí yo siempre he sido de ir a cadencias muy altas, yo voy Sí, siempre a cadencias de 95, 100, 105 y luego le metía potencia. A esa cadencia e intentar meterle la máxima potencia que podría, ¿no? Pero a mí me sirve de mucho, es decir, para autorregularme, sobre todo subiendo por mi peso y mi sí, claro. corpulencia, para subir para mí es crucial, que me pongo 250, 280 vatios y venga kilómetros. Claro, pues, pero tú lo que haces, que es ir a una cadencia tan alta, 95, 100, 105, eso es lo ideal y eso probablemente se debe a que tú hacías ciclismo semiprofesional cuando eras joven. Yo Ir a, ir a, empecé, ir a 95, 100, 105 de cadencia no es fácil porque no, porque se te cansa sube el mucho, el pulso corazón se dispara, se sube mucho el pulso, tienes que controlar muy bien el desarrollo que llevas. Es decir, la gente que monta poco en bici suele ir en cadencias de 65-70, como si fueran atrancados, totalmente. y el que monta en bici pero no tiene esa técnica cogida de pequeño, como es mi caso, pues vamos a 85-90 y ya vamos cómodos, llevamos más de fuerza que de la propia cadencia. Ujú. Entonces, Yo está siempre genial. voy tipo molinillo No, no, eso está y, genial. Las piernas se y cansan voy, mucho menos voy y más cómodo, aguantas voy mucho más más. cómodo en cadencias más altas, mucho más cómodo porque es lo que he hecho siempre. También los monitores de ciclismo que tuve me enseñaron a eso. Teníamos en la bicicleta que se usaba en los años 90, pues el desarrollo que era un 48-24 y atrás llevabas un 11-22 o 11-20 o algo Sí, así. 11-22 y 50, y llevaríais delante 54-42 No, 48. o Cuando 40 éramos juveniles 48 llevábamos pequeño. 48. Bueno, pues fíjate, con 48-22 ahora mismo no te subes ni la Claro, cuesta de tu casa con los desarrollos que se llevan ahora. Pues claro. estaría interesante que en algún congreso hiciéramos una quedada mira, como hacen los oftalmólogos en la SEO que hacen un oftalmo rock, pues podríamos hacer nosotros una Doctor carrera, Rock. un dualón o un Yo, dualón rock yo solo hago bici. o una salida, una ruta en bici, una marcha cicloturista o alguna cosa de esa. Sería muy, vamos, Pues otra cosa que me dio cuando estábamos aquí donde me ves, que ahora peso ciento y mucho. Yo, cuando estaba en la universidad jugaba al baloncesto, que no lo había hecho nunca, y me dio por correr medias maratones. Y ¿no? medias maratones y maratones. Yo tengo 2 maratones hechas, dos Fíjate. mapomas. Y yo, yo digo, madre mía, yo no sé por qué dejé de correr, porque sí que en esa época me sentía súper bien. El deporte para mí siempre ha sido una vía de escape y lo he hecho toda mi vida, excepto los últimos 5 o 6 años que no doy, no doy abasto. Pues,
Pues a ver, correr es dedicar un poco de tiempo y tener paciencia, porque la mayoría de la gente se pone a correr y se tira 2, 3, 4 meses, 5 meses en los que lo pasa muy mal y al final lo terminan dejando porque no le encuentran el gusto. Pero una vez que pasas esa barrera de un poco de estado de forma, de que el cuerpo se acostumbra, que es pues eso, a los 5 o 6 meses, el cuerpo te lo pide y Totalmente. estás 4 o 5 minutos según sales un poco agotado con la respiración, pero a partir del segundo o tercer kilómetro vas cómodo y vas contento. Si encima vas con gente, vamos, es un deporte que a mí me encanta, a pesar de que es eso, que sobre todo al principio pues lo pasas un poquito mal, ¿no? Pero luego se disfruta mucho. Pues habría que Totalmente. pensar en hacer alguna cicloturista, Y a mí carrera. me tienes que dar tiempo a prepararme, porque ahora no Bueno, subo. sí, sí. Sí, sí. Yo conozco unos cuantos que están metidos en el mundo de la óptica que se dedican al triatlón, a correr o a la bici. Sí, Alguno hombre, que yo. conoces tú también, que también le da mucho a la bici de montaña. Sí, Javi Cantó A también. Javi también le da, Juan Bolívar. Juan, Hay un optometrista en Cataluña, Enric Boldú, que ha corrido incluso el Ironman en Hawái. Es decir, hay unos cuantos, ¿eh? Hay otro chico aquí en Madrid también, es decir, hay unos cuantos. A José Manuel González sí, Méjome le podemos liar para salir a correr. A sí, Rafa sí, Pérez sí. Rodríguez, es decir, podemos hacer a Juan Carlos también, es decir, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Sí, Habría que sí. pensar. Se lo voy a proponer a Jesús Pollatos para el Optom 2021 si se hace presencial. Eso está bien. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar. Ya hemos hablado de nuestras Muy batallas bien. de la bici. Y por último, dejarnos un mensaje, ¿no? Un mensaje de, pues, cómo crees tú que debemos afrontar lo que nos queda. Es una pregunta muy difícil porque yo no tendría respuesta, pero dejarnos un mensaje final en el que diga, oye, pues creemos que haciendo esto o haciendo lo otro, pues podríamos mejorar, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Bueno, yo se lo digo mucho a los alumnos en la facultad, tenemos que hacer lo que nos haga feliz, no hay otra. Es decir, tenemos que vivir lo que hacemos en el día a día, intentar relativizar lo que nos ha pasado, lo que hayamos hecho en el pasado, intentar, aunque a mí a veces me cuesta por mi forma de ser, no pensar en exceso en el futuro. Es decir, vivir mucho el presente, pero fundamentalmente hacer lo que nos hace feliz. Es decir, si nosotros ya tenemos una edad en la que más o menos estamos establecidos y ya hemos conseguido lo que queríamos hacer, pero sobre todo los que están empezando ahora con 20, 20 y pocos años en este mundo en el que nos movemos nosotros de la optometría y en el que tienen la suerte de poder decidir el camino que quieren hacer, porque cuando yo salí, por ejemplo, de la carrera, solamente tenía un camino, que era el establecimiento de óptica, pero ahora los que salen tienen muchas más opciones en las que trabajar. Yo lo que les digo siempre es que piensen fríamente y sosegadamente dónde se ven ellos cuando tengan 45 años. Si se ven trabajando, ¿dónde se ven ellos trabajando? Porque el sitio donde ellos se vean trabajando dentro de 45 años, y en nuestro caso, donde nos vemos trabajando dentro de 10 años o 15 años antes de que nos tengamos que jubilar, ¿no? Va a ser el sitio donde tú quieres estar y eso significa que es el sitio donde te va a hacer feliz. Entonces, si tú te ves trabajando en un establecimiento óptica con 45 años cuando sales de la carrera, apuesta por ese camino. Y entonces, no te formes exclusivamente en el área clínica, sino fórmate en el área del marketing, el área empresarial, porque ese es el camino que has decidido tomar. Porque te ves con 45 años ahí, pero si tú con 45 años te ves investigando, apuesta por eso, porque siempre vas a tener tiempo de dar marcha atrás porque no ha salido. Si te ves en una clínica, apuesta por la clínica, un hospital, apuesta por el hospital. Pero apuesta por aquello en lo que te veas trabajando dentro de muchos años, porque probablemente eso es lo que te va a hacer feliz. Yo Y creo que ese es un lo fundamental mensaje en esta para vida es ser terminar feliz. totalmente. Y lo fundamental en esta vida es ser feliz y lo que Hacer, hagas te haga sentir bien. Y hacer yo lo que nos creo que es gusta. lo que hice.
¿sabes? Yo creo que fue lo que hice, por eso en 2008 dejé de trabajar en la óptica y aposté por dejar el trabajo y aposté por el doctorado y me salió bien. Me podía haber salido mal y entonces estaría trabajando en algo que no sería exactamente lo que quisiera, aunque siguiera apostando por ello. Pero lo fundamental es eso, es apostar por trabajar y hacer en tu vida profesional, igual que en la personal, lo que te haga feliz. Pues yo creo que ese es el mensaje, vamos, espectacular. Pues muchas gracias, Gonzalo, por estar Nada, un placer. esta Y noche en enhorabuena por esta iniciativa, Epi, de hacer este tipo de coloquios que no están dedicados solamente a la parte profesional, científica, sino que hablemos de la otras parte cosas y personal nos también sintamos es mejor importante, todos. porque nos acerca Sí, a la claro, gente. Yo creo que efectivamente. la idea empezó así de casualidad. Al principio se llamaba de una manera, al final lo hemos llamado No todo va a ser ciencia, que creo que es un título que es verdad. Es decir, no todos tenemos que hablar de estudio, no sé qué. Al final es conocernos, charlar un ratito de las cosas que nos gustan, en este caso del deporte que nos gusta a nosotros. Eso es, eso Y es. creo que es una iniciativa que está muy chula y que vamos a intentar ir entrevistando a cada uno de los profesores que estáis en Otto Academy. La semana que viene creo que será, es que no lo sé todavía, pero creo que Pues será. no lo digas, no lo digas. Pero bueno, estamos entre Macarena y Juan Portela. Ajá, Pasamos del mundo de la lente de contacto al mundo de la binocularidad muy bien. y seguramente sean algunos de ellos dos. Pues nada, Genial, pues intentaremos verles también. muy bien. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues un saludo. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao.